Buenas tardes. Gracias, Judy, por las introducciones. Les damos la bienvenida. Nosotros somos la organización Family to Family Network. Mi nombre es Cristina Zavala y yo soy coordinadora asistente de programas para educación, entrenamiento a padres. Quiero presentarles, bueno, quiero darles las gracias por estar conectadas con nosotros. No vamos a quitarles ya mucho tiempo con introducciones, pero quiero que sepan quién va a participar. Yo voy a dar la introducción a este cursito y en realidad al entrar en materia sobre IEP, Leonela Castillo, mi compañera que ahí está, ella como tiene bastante experiencia trabajando con IEPs, ella nos va a tratar de explicar un poquito más de detalle. Entonces ahorita les vamos a explicar el detalle de la programación. Entonces, como les decía, yo soy coordinadora asistente de programas, Leonela también, y nos acompañan también una persona muy experta y con mucha experiencia en cuestiones de discapacidad, Judy Blake. Say hi, Judy. Ok, ella va a estar aquí presente porque a pesar de que no habla español, ella coordina este tipo de programas y le encanta involucrarse con todas las comunidades diferentes que hay en nuestro Texas, en todo Texas. Y ella nos va a asesorar si alguna de las preguntas no podemos tener la respuesta inmediatamente. Queremos que sea interactivo y que en cuanto tengan una pregunta, la alcen la voz, la pueden hacer a plena voz o por el chat. También nos acompaña una persona muy especial que está haciendo ahorita sus prácticas profesionales por parte del Departamento de Estado a nivel nacional. Ella se llama Yuni. Say hi, Yuni. Yuni está aquí temporalmente, va a estar al menos 3 meses con nosotros y nos visita desde Filipinas. Es una persona muy dedicada y quiere aprender lo que hacemos. Welcome, Yuni. Gracias. All right. Vamos también a decirles quiénes somos. Family to Family Network. Bueno, somos una asociación para asesorar a padres y educarlos con padres de niños con discapacidad. Y estas clases son financiadas por grants o subsidios que nos dan de organizaciones estatales y a veces federales. Entonces, en este caso, el subsidio se dio por el Hospital Metodista, el Hospital Methodist. Cuando ellos nos dan subsidios, lo único que pedimos a los padres es que al final nos contesten por favor la encuesta y nos digan si pudieron aprender algo, pero se los vamos a estar repitiendo. Ok, si están de acuerdo, entonces vamos a compartir, we can share the presentation unit. Vamos a compartir la presentación, nos dicen si la pueden ver y empezamos. All right. Very good. Todo el mundo puede ver la presentación, espero. Si alguien no la ve, por favor, coméntenos o díganos. Muchas gracias. Entonces, como dijimos, esta presentación se trata de comprender y entender el IEP de su hijo. Algunas personas, qué bueno que sí se ve, gracias Gisela. Algunas personas realmente que a lo mejor no tenemos tanta experiencia o nos acaban de diagnosticar a nuestros hijos o venimos de otro país a veces, pues no entendemos la terminología que se maneja cuando nuestros hijos tienen discapacidad. Y el IEP es un documento muy, muy importante donde se detalla educacionalmente lo que se va a hacer para que nuestros hijos aprendan y aprovechen la educación. Esta sesión va a estar muy dedicada a detalle en cómo debe de ser una IEP. Vamos a poner fotos del documento, tanto en inglés como en español, como ejemplos y vamos a hacer comentarios para que lo conozcan, para que sepan cómo es una IEP. Ok, vamos a entrar en materia. Ok, Unit, thanks. Next. Bienvenidos. You can hit next. Thank you. Bueno, primero que nada, queremos que sepan que este lugar es un lugar seguro. Esta reunión que tenemos, nadie vamos a juzgar si tienen una duda y nos quieren preguntar. Que nos digan, oye, ¿sabes qué? No estoy entendiendo. O es que no quiero preguntar porque pienso que mi pregunta no es muy inteligente. No, no piensen eso. Este es un lugar seguro y nos pueden comentar lo que gusten. Aquí entre todos buscamos ayudarnos. Entonces queremos que se sientan cómodas. Ahora, el siguiente punto habla de que es bastante información y no vamos a estar esperando que todo lo recuerden. Por eso todas sus preguntas son bienvenidas y por favor, bueno, ponemos aquí que esperemos a que la presentación esté terminada, pero en algún momento dado, para que no se nos pase la pregunta, la pueden hacer en el chat. Si no la respondemos en ese momento, para no interrumpir la continuidad, la dejamos para responder al último, pero una vez que la recibimos, la tenemos ahí. Gracias. Ahora, la siguiente es que si se sienten incómodos haciendo la pregunta, bueno, es lo que les decía, háganla, no tienen que hacerla en voz si no quieren y por favor envíenla por escrito a Cristina, a Leonela o a Judy.
Aunque sea en español, si se le envían a Yuri, Yuri nos la envía a nosotros y hacemos lo posible por responder. Muy bien. Por favor, les vamos a pedir que se pongan en modo silencio para que todos puedan escuchar la presentación. De esa forma no escuchamos los ruidos de fondo que todos podemos tener en casa para así no distraer a los demás. Nada más pónganse en mudo y eso es todo. Ahora, nuestro objetivo es terminar en 1 hora. Ya estamos empezando unos minutos después, pero quizás se pueda extender porque estos temas a veces requieren de más explicación o de responder preguntas. Entonces, no nos vamos a ofender si se tienen que ir antes o si se tienen que ir a las meras 7. Probablemente nos extendamos un poco. No queremos que sea mucho, pero bueno, tal vez sí podamos esperar eso. Ahora se les enviarán las diapositivas cuando la presentación termine, porque siempre preguntamos, oye, ¿y me vas a enviar la información? Sí, se las vamos a enviar por email cuando la presentación termine y siempre y cuando nos hayan contestado la encuesta, porque como les decía, es súper importante para mantenernos con estos cursos. Okay, Uni, next one, please. Bueno, vamos a entrar en materia. Muy bien, vamos a hablar de las abreviaciones muy importantes que tal vez algunos de ustedes no conozcan. Queremos decírselas aquí. Es muy importante que las conozcan. ECI, para empezar, es la primera de la que vamos a hablar. Tal vez hayan escuchado el término cuando la discapacidad de los niños, cuando son muy chiquitos, es cuando se identifica y les dicen, contacta ECI. ECI es, por sus siglas en inglés, la intervención en la primera infancia o edad temprana. Cuando los niños son diagnosticados antes de los 3 años, desde el nacimiento hasta los 3 años, a veces pasa pues porque ya tienen una discapacidad física, psicomotriz o a lo mejor ya se les identifica, por ejemplo, un autismo o alguna discapacidad intelectual desde muy chiquitos, para que no se desaproveche el tiempo de su crecimiento antes de que vayan a la escuela, se pueden coordinar con ECI, pueden contactar a ECI, que son los servicios que se les dan a la intervención temprana en los niños chiquititos. ¿Okay? Ahora, ECSE o ECSI son las siglas en inglés. Oops. Something about, okay, there it is. Perdonen. ECSE es la educación especial que se da en la primera infancia o en la edad temprana. Es cuando los niños ya cumplieron 3 años y los pueden admitir en un programa ECSE en las escuelas públicas. Antes se llamaba PPCD, antes así se le denominaba, que era el programa de preschool o preescolar para niños con discapacidad. Como esas siglas cambiaron apenas hace unos 3, 4 años, es posible que en algunos documentos o en algunas escuelas todavía se refieran como PPCD al programa de preescolar para niños con educación especial, pero su nombre oficial es ECSE. Para que lo sepan, pueden estar manejando ambos términos y las escuelas normalmente lo comprenden. Ok. Las siglas IDEA o IDEA. IDEA es la Ley de Educación para Personas con Discapacidad. Es la ley federal a nivel nacional que garantiza que las escuelas públicas y también las privadas deben de satisfacer las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad. La ley IDEA es una ley federal, lo cual quiere decir que aplica a nivel nacional para toda la educación de las personas con discapacidad. Ahora, IDEA no es una ley que solo existe en Texas, no es una ley que solo inventamos acá las asociaciones que nos dedicamos a discapacidad. Cuando ustedes hablen de la ley IDEA, están hablando de la protección federal para la buena educación que tienen todas las personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, sí van a estar escuchando ese término y queremos que lo sepan. Muy bien. Ahora, las siglas ARD o ART, así les dicen en las escuelas, ART Meeting o reunión ART. Cuando dicen ART, se están refiriendo al programa, al proceso de admisión, revisión y despido de la educación especial. Nuestro comité ART es el comité compuesto por nosotros como padres, que somos de los actores principales ahí, y bastantes personas expertas de la escuela, por ejemplo, o del distrito escolar. El comité ART se refiere al comité que va a trabajar con el programa para su hijo específicamente. Y recuerden, siempre que oigan ART, estamos hablando de admisión, revisión y despido del estudiante en cuanto a los programas de educación especial.
¿ok? Sí se da el despido del programa de educación especial algunas veces, porque eso depende de la educación especial. Y cuando el comité en alguna circunstancia dice, bueno, pues ya no es necesario que tenga servicios de educación especial el hijo o hija, ahí es cuando aplica la palabra despido del programa. Para muchas discapacidades eso no ocurre. En realidad es un programa que siempre está permanentemente llevándose a cabo y modificándose. ¿Ok? Se admite el programa de educación especial con una evaluación, se revisa siempre, todo el tiempo, puede ser más de una vez al año, eso también lo vamos a hablar en otras sesiones. Y despido significa si alguna vez se va a salir el alumno o alumna del programa de educación especial. Muy bien. IEP es lo que vamos a estar viendo hoy. El IEP, por sus siglas en inglés, es Individualized Education Plan o Program. En español significa plan de educación individualizado. Y así como lo oyen, de eso se trata el IEP. El documento oficial del IEP es como un contrato que ustedes y todo el comité ART, ustedes como padres y todo el comité ART van a llenar a detalle con lo que su hijo necesita. Así, necesita esto tantas veces a la semana, las metas son estas. O sea, es un documento bien, bien especial y que además tiene valor legal, porque la escuela se está comprometiendo a que de acuerdo con ustedes los padres, las cosas que se van a hacer para que su hijo aproveche la educación. Would you like to add something, Leonela? ¿Quisieras agregar algo en cuanto al IEP? No, you're good. Está bien. Ok. Ok, entonces recuerden IEP, de eso vamos a estar hablando. Y en las siguientes sesiones, que ojalá nos puedan acompañar, ya vamos a entrar, ahorita vamos a analizar el documento en sí y algunos ejemplos, pero después vamos a hablar muy bien de cómo llevar la relación con el comité ART para que todo se refleje, todo lo que se acuerda con el comité se refleje en el IEP. Eso es súper importante. Y Leonela se los va a repetir también después. Muy bien, la penúltima es FBA, que es la evaluación funcional del comportamiento y la B es por behavior, porque es la palabra comportamiento en inglés. Es una evaluación o es Functional Behavior Assessment, es en inglés, ¿verdad, Leonela? Bueno, y ese es una evaluación dentro de los procesos de educación especial. Si los niños tienen comportamientos con los que se batalla tanto en casa como en la escuela, a veces se recomienda que se haga este tipo de evaluación del comportamiento. Tienen en las escuelas algunas maneras de evaluar, pero todo, quizá en el comité ART se sugiere hacerlo, pero la finalidad es que nos lleven a un BIP, que es el plan de intervención del comportamiento. Si todo el comité decide, oye, se hizo esta evaluación y de ahí estamos viendo que se necesita hacer un plan de intervención del comportamiento para cuando esos comportamientos surjan en el niño o niña, algo bien estructurado, que si se nos quiere revelar un poquito porque a lo mejor no le gusta lo que está haciendo, lo que se hace es tener un plan de intervención. A ver, está teniendo esta reacción en nuestro plan de intervención, ya habíamos acordado que la maestra cuando él haga esto o ella, la maestra va a reaccionar de esta manera. Lo que no queremos es que nos estén llamando para decirnos, ven por tu hijo porque se está portando mal. O sea, eso no es algo que las escuelas deben de hacer. Y en el plan de intervención del comportamiento se verifica y se escribe qué deben hacer los maestros y las personas que trabajan con tu hijo o hija cuando salga uno de estos comportamientos. Entonces, estas son iniciales o siglas que siempre tienen que tener bien presentes porque las van a estar viendo en su IEP. All right. A ver, por aquí hubo una pregunta, creo. Ok, no, era un comentario. Ok, Uni, next one, please. Ok, vamos a entrar en materia de IEP. Aprovechen mucho esta plática sobre todo con Leonela, que nos va a hablar de cosas bien importantes, porque no hay muchos cursos que le expliquen a uno cómo es el IEP a detalle. Así que adelante, Leonela, por favor. Hola, esperamos que cuando participen en estas puedan tener su copia de su propio IEP, porque es muy importante que sepan que ven este ejemplo aquí. Hay diferentes ejemplos en todos los distritos. Por suponer, el mío quizás no se parezca igual que a este o el de usted. Por eso también pedimos que cada quien tenga su IEP para que puedan ver
de lo que estamos hablando, ya que eso a mí me ayudó mucho cuando mi hijo estaba chiquito a aprender detalladamente para qué es cada hoja y por qué es importante saber para qué es cada documento y qué significa. Y lo primero que siempre ven es el distrito escolar y les decimos a padres que siempre sepan qué distrito está. Hay padres que recién se movieron y les preguntamos qué es el distrito escolar y no saben, nomás saben la escuela. Es importante saber toda la información que está en el documento como el ID, el Medicaid number y le vamos a explicar más siguiente por qué es importante también lo del Medicaid, la fecha de nacimiento. Solo lo básico es lo que ve aquí, el grado. No ves el grado aquí para este estudiante porque está en clases tempranas de edad, o sea, de 0 a 3. So no tiene un grado actualmente, pero eso va a ir cambiando cuando te corren los años. Y luego, si le queríamos mencionar, luego, si utilizó un intérprete, lo va a ver allí que marcan si sí o no. Una de las cosas muy importantes que queremos mencionar cuando viene a un intérprete es que a veces es muy difícil porque hay veces que tienen un intérprete que no sabe las abreviaciones de educación especial, so a veces no está interpretando adecuadamente y es importante que siempre le brindan copias del IEP en español, porque tenemos muchos padres que nos marcan o dicen, oye, esto sucede, me mandaron los documentos, pero no entiendo, me dicen que allí está, que si lo ponieron y no lo pueden leer porque está en inglés. So, sepan que tienen todo el derecho de mandarles un correo electrónico y pedir estas formas en su idioma, porque aunque la junta se lleve a cabo en español, como padres siempre tenemos un registro, estas copias en un folder, en un binder, y hay veces que si tenemos preguntas o queremos ver algo por X razón, es muy importante es que las tengas en copias de que tú puedas entender y no tener que preguntar hoy qué significa esto, etcétera. Y cuando lo obtenemos en el idioma de nosotros, es más mejor entender lo que está sucediendo en la junta. Y Leonela, I just wanna, quiero nada más, perdón, me confundo. Quiero hacer la pregunta que hace Crystal es que si su hijo ya viene de otro país con un diagnóstico de autismo, ¿cuánto tiempo tiene la escuela para hacer un IEP, formular? Y creo que aquí lo importante es que sepan que en las próximas 2 sesiones es importante que estén presentes porque vamos a hablar de todo eso, de los tiempos cuando uno llega a la escuela o al distrito escolar, qué tiene que hacer el distrito escolar, cuánto tiempo máximo pueden tener. Eso tiene, es información que ustedes como padres deben tener. Pero básicamente, y corrígeme Leonela si no estoy bien, es que cuando vengas tanto de otro país como de otro estado o incluso de otro distrito, aunque vengas con todo de tu papelería, que ayuda bastante, el distrito escolar al que llegues va a hacerle una evaluación a tu hijo de nuevo y va a poder hacer formular una IP apoyándose también del anterior. Leonela, no sé si estoy en lo correcto. Entonces, no falten a las siguientes 2 sesiones porque ahí vamos a hablar con detalle de lo que hay que esperar del distrito escolar y qué se le puede exigir. sí, en esas secciones entraremos más en depth en esas preguntas y vamos a dar todas las abreviaciones que significan y las reglas que las escuelas tienen que seguir. Pero sí, cuando tú te mueves de un país a otro, la escuela te tiene que brindar una evaluación nueva. Por lo tanto, ellos la hacen. Y también como padres, porque sí hemos recibido, por ejemplo, yo recibí una de una mamá que se movió y dijo, yo quiero que mantengan el IEP anterior. Y aunque
sí, sí puedes, si gustan, pero le dije, es mejor que dejes que hagan una nueva evaluación, porque una cosa que yo les digo a muchos padres que tomen en cuenta más si su hijo tiene autismo, una mudanza, cuando nos movemos más de un país al otro, es una transición muy grande para nuestros hijos, o hay veces que todo eso le puede ayudar en una nueva evaluación. Si miran, la evaluación completa, de este niño se hizo en noviembre de 16 del 2020. Es importante saber esas fechas y siempre tomar en cuenta y subrayar. Yo, por lo tanto, siempre subrayaba y marcaba esa fecha porque aunque puedes pedir, una nueva evaluación, dependiendo del área que la quieras una vez al año, ellos te tienen que brindar de nuevo esas evaluaciones, hacer el read cada 3 años. Y si tú ves que ya se acerca esa fecha cada 3 años y no lo han hecho, es cuando le debes que mandar un correo electrónico porque también no quieres que tengan evaluaciones basadas que ya tienen años. O sea, es más importante estar más actualizados. Y es muy importante también que siempre pidan estas copias antes de mano, porque por lo tanto, a mí me llevan varios días para revisar todos los datos, todas las evaluaciones. Y ha habido padres que nos dicen, nunca me las brindaron o me las mandaron un día anterior, pero usted las puede, pedir con tiempo porque si son varios papeles. No vamos a pasar cada sección porque sí es mucho, pero sí vamos a hablar de las, áreas más importantes que hay. Por ejemplo, aquí si usted ve más abajo, vas a ver la categoría donde dan el diagnóstico basado en la evaluación. Una cosa muy importante como padres es recordar que si evalúan a tu hijo y lo diagnostican, por ejemplo, con autismo, uno de padre, es muy importante que usted también haga su tarea en saber qué es ese diagnóstico, qué trae, qué terapias son mejor para su hijo, porque entre más informado esté uno en el diagnóstico de nuestro hijo, más va a ser mejor para usted y su hijo para que progrese. Okay, next one. Y es importante ver que y recordar que el IEP es individualizado para cada estudiante. O sea, el IEP de cada niño va a ser diferente. No es como dice uno para todos. No es cada quien es diferente. Y ahorita van a ver como los servicios que le brindan tienen que ser adaptados a su hijo. Por ejemplo, aquí estamos ya hablando de los servicios de speech y la información que tienen y presentan cada maestra. Esto es importante saber, los presentes niveles de su hijo, porque a mí, por ejemplo, sí me pasó una vez que no me entregaron la IEP, a tiempo, y cuando la estaba repasando, sí noté que había información vieja de mi hijo anteriormente. O sea, por ejemplo, me di cuenta que la maestra simplemente copió del IEP anterior y lo pegó, que para mí fue, o sea, fue muy feo porque dije, por eso no me lo dio con anticipación. Y al mismo tiempo me di cuenta porque habían cosas que mi hijo no hacía que la maestra de años anteriores había mencionado. So, es muy importante de lo que usted esté leyendo de su hijo sea algo actual, algo que sí se oye como su hijo. O sea, este documento es muy importante porque cuando usted lo lea, usted tiene que terminar leyéndolo y decir, wow, sí, este es mi hijo, no como de quién están hablando
¿O qué es esto? Es como si usted va a comprar un carro, por ejemplo, va a leer el contrato, no lo va a simplemente firmar sin tener toda la información adecuada. Porque aquí habla de varias cosas que necesita el niño. Por ejemplo, él necesita este, fotos para identificarse. Hay niños que son muy visuales y necesitan fotos. Por ejemplo, mi hijo, él tiene autismo no verbal, so él entre menos sean vocal y tengan más visuales para él aprende mejor. So, hay veces que padres me dicen, sí pueden implementar fotos en las tareas de mi hijo o pueden hacer acomodaciones que mi hijo pueda tener más visualmente y tienen que tomar en cuenta que todo eso es donde lo tienen que pedir aquí en el IEP. So, One question really quick, Leonela, es una pregunta rapidita. Si se hace cambio de escuela dentro del mismo distrito, ¿cambian el IEP también? ¿Hacen una nueva evaluación o mantienen lo mismo? depende por ejemplo, en el tiempo que se está cambiando. Si ya recuerden la fecha que está arriba del IEP, si usted ya se está cambiando en una fecha que ya le toca ser reevaluado, este, sí lo van a reevaluar. Por lo normal, cada distrito, ellos quieren hacer su propia evaluación en lo Sí. normal. Y hay veces es bueno, hay veces es malo, porque a veces decimos no queremos cambios nuevos para nuestros hijos, pero tomen en cuenta que a veces un cambio es bueno, es simplemente cómo llevamos a cabo ese cambio. Y en otra clase vamos a hablar más en depth de cuando pides una evaluación, cuántos días tienen ellos para otorgarte esa evaluación y si no estás de acuerdo en esa evaluación, qué debe que hacer uno y porque si puedes pedir una evaluación independiente a costo que lo pague la escuela. Ok, ¿y quién decide lo del material visual, la evaluación? Dice uno como padre o los maestros. Es el comité completo, ¿verdad? Sí. Y es que cuando le están haciendo una evaluación, por ejemplo, a tu hijo, a mi hijo le hicieron uno de speech. Los goles de mi hijo están más basados visualmente. Él usa mucho su tableta para comunicarse, que viene siendo su tableta de asistencia. Y nosotros demostramos que él aprende mejor en esas áreas. So, no tienes que estar de acuerdo en la evaluación si no gustas, pero toma en cuenta que sí puedes pedir otra independientemente. Por ejemplo, aquí menciona las fuerzas del niño, o sea, que usa su cuerpo para hablar y cuando se habla de eso, uno dice cómo que usa el cuerpo para hablar. Hay niños que no se pueden comunicar verbalmente, pero apuntan o gritan o saltan. Hay veces que pegan o como dicen a los niños o los jalan. Y a veces no es intencionalmente, no es que los quieren, como dicen, lastimar, etcétera. Hemos aprendido que hay veces el comportamiento es comunicación y allí es donde vas a implementar metas para ayudar al niño a que mejor se comunique, a que mejor se comunique. Y para cada quien va a ser diferente. Por ejemplo, para mi hijo era cuando lo introducieron a su tableta, lo teníamos que aprender nosotros como padres, tanto él y tanto como la maestra. Y a él le ayudó mucho porque fue una forma de comunicarse. Y eso lo puedes agregar también en la habla, en la terapia ocupacional, en diferentes formas. So, aquí implementan para él, como él está teniendo esos, para poderse comunicar, ellos también, ponen ciertas cosas que él necesita trabajar, como les mencioné,
puede ser en diferentes formas, trabajar en speech. Por ejemplo, con mi hijo, ellos trabajaban que en lugar de que él toque o señale, trate de ser más verbal con la tableta por pidiendo, como I want. Ellos desarrollaban un plan que cuando mi hijo era más am, comunicativo con la tableta, le daban un premio y eso ha cambiado durante todos los años. Next slide. Comportamiento social, puntos fuertes. So, una de las cosas que van a ver aquí es, van a ver todos los puntos fuertes de su hijo y las necesidades también. Y cuando lo ven, tiene que ser sincronizado por cada, por ejemplo, aquí, donde ves la plus, es porque omitimos el nombre del niño. Llega feliz a la escuela, le gusta y quiere estar cerca de otros niños, pero necesita un adulto cerca para ayudarlo. Choca los 5, o sea, da 5 con la mano, revisa su horario diario con indicaciones, necesita ayuda para moverse por la habitación, preocupaciones y necesidades. Prefiere participar en juegos físicos y tiene dificultad para compartir y turnarse, necesita ayuda para seguir su horario diario. Tiene dificultades para llamar la atención de los demás y escapa impulsivamente. Y es muy importante que tomen el tiempo de leer lo de su hijo porque hay veces que dirán, él no hace eso en casa o no, por ejemplo, él no hace eso en casa, lo hace en la escuela. Tenemos que tomar que el setting de la casa es muy distinto a la escuela y hay cosas que quizás no nos demos cuenta o no estén pasando en la casa y por eso es muy importante ver los puntos fuertes, tanto como las necesidades y las preocupaciones, porque si había cosas que mi hijo hacía en la escuela que en la casa no hacía y allí es donde está la comunicación de saber detalladamente lo que escriben de su hijo y como le mencioné, es importante saber y al final decir, oh, sí, este es mi hijo. Ok. También vamos a hablar de las aspectos de mayor dominio. So es cuando ellos van a hablar de sus fuerzas de su hijo. Se baja y se levanta se levanta los pantalones cuando va al baño. O sea, él puede ir al baño solito. Pero una cosa de lo que mencionan él, cuando él va al baño solito es que él puede bajarse los pantalones, hacer popó, pero sí requiere de asistencia. O sea, que alguien esté allí detrás de él, porque hay veces que sabemos, hay niños y más de esta edad chiquita que si no tienen refuerzos para recordarlos paso por paso y más cuando están a esa temprana edad pueden, por ejemplo, empezar a tirar el jabón, desarrollar el papel de baño. Y aquí es donde pueden implementar diferentes metas. Por ejemplo, mi hijo cuando estaba muy chiquito tenía un sketch visual y dirán para ir al baño, pero sí enseñaba paso por paso lo que él tenía que hacer y se lo pegaban como en la puerta porque él estaba en Life Skills y porque yo también no quería que esté alguien allí con él todo el tiempo porque necesitan su privacidad también. Pero es el desarrollo de cómo le van a ayudar mejor, porque siempre tenemos que tomar en cuenta que llegan a la edad de adulto. So, si no implementamos todo esto ahorita, van a batallar en el futuro. Preocupaciones y necesidades, aún no saber ir al baño, no indica la necesidad del baño, pero como mencioné, sí necesita asistencia, o sea, de recordatorios,
lava las manos y vámonos, no hay que jugar en el agua, etcétera. I think someone has a question. Michelle. Hola, buenas noches. Mira, te quiero hacer una pregunta en cuanto a lo de la asistencia del baño. En el IEP de mi hijo marcaron simplemente que él iba al baño, pero no avisaba y cuando le daban muchas ganas, llegando al baño se bajaba los pantalones y que necesitaba asistencia, tal vez para limpiarse. Mi hijo ha adaptado y se ha obligado a que va al baño antes de ir a la escuela o no va, se aguanta todo el día, porque mi hijo tiene un problema en el tono muscular y su mano no le da para hacer el movimiento no es porque no quiera, es porque sus músculos por ahora no dan para hacer ese movimiento y le cuesta mucho subirse la ropa. Él lo hace, pero no le queda, digamos, perfecta. En esos casos específicos, que es que no puede, ¿cómo se solicita una como asistencia más especializada? O se Yo- puede, o se puede sugerir algún tipo de ayuda porque no sabemos cómo ayudarlo más. Y me parece muy cruel que mi hijo se tenga que aguantar todo el día porque es lo que él hace y se espera llegar a casa. y ya han mencionado esto en la junta de ART. Sí, de hecho, solo mencionó la profesora como trabajenlo en casa y mi respuesta es, no se tiene que trabajar solo en casa y en la escuela y el tema de mi hijo es un tema de que tiene problema en su tono muscular. Entonces ellos no son conscientes del problema que tiene él, o sea, sí, es visible cómo toma el lápiz, su postura, pero dicen que no es tan grave como para que él tome terapia ocupacional, la terapia ocupacional que él toma es particular, entonces no sé si no es tan visible para ellos el problema, pero pues está repercutiendo en mi hijo, porque igual no creo que sea saludable aguantarse tantas horas. Y mi hijo aún está pequeño, tiene 5 años. Ok, ¿y ese problema específico de la ida al baño, sí lo han discutido en el ART? Sí, lo Ok. discutimos, pero para ellos ahora el problema más grave es de comportamiento, Ujú, ujú, sí, sí. porque para ellos en este momento es muy grave que mi hijo abrace a sus compañeros. Onda, ni siquiera que les pegue, no, mi hijo no pega, mi hijo abraza. Entonces inventaron una estrategia que es que choque las palmas con sus compañeros, pero tampoco están haciendo una intervención donde él se relacione con los otros niños. O sea, a mí me genera mucha angustia que la profe me dice, sí, está interactuando y me manda fotos o videos donde les ponen videos, música. Obviamente los niños bailan, pero interactúan con una pantalla. Ujú. Y si vamos a hablar más en depto también en las que siguen los slides, porque sí ellos tienen que brindarte más apoyo, porque no está adecuado de que el niño se aguante todo el día. Y es como aquí vas a ver que tienen que poner estrategias que le podrán hallar. Es como yo te mencioné, mi hijo también sufría mucho de constipación en la escuela, constipation. Sí desarrollaron un plan porque él se aguantaba mucho. Como le digo, lo que O- funcione para mí quizás será diferente para tu hijo, pero también es importante que si tu niño, por ejemplo, tiene autismo, vamos a tener una clase dedicada simplemente al suplemento de autismo, porque el suplemento de autismo te va a brindar más estratégicas, más acomodaciones y muchas más cosas para para tu hijo, ya sea mandar a la maestra que reciba entrenamiento, también uno como padre puede recibir entrenamiento en casa. Por ejemplo, yo cuando mi niño batallaba por cosas sensoriales para ir al baño, ellos sí me brindaron un apoyo en casa para enseñarme lo que estaba funcionando para ellos en la escuela, porque puede ser viceversa. Si lo que están haciendo, si uno no lo implementa también en la casa, el niño se frustra. Hay frustración. Next slide, please. Ujú. Ok, yes. Nada más quería recordarles a todos que queremos responder a todas las preguntas y van a ir surgiendo muchas.
Como no tenemos tanto tiempo y no queremos respetar el tiempo de todos, por favor, sus preguntas más larguitas nos las pueden mandar por email también y los podemos ayudar. Y así vamos a continuar porque todavía nos falta bastante. Muchas gracias. Hablamos de transición. Para este niño no hay plan de transición porque todavía está muy chiquito, es temprana edad, pero para los padres que tienen hijos más grandes, ya que están entrando a la high school o a la middle school, es muy importante que consideren eso, el plan de transición, porque es como pensando qué va a ser para el trabajo, la vida después de la high school. So, no van a ver mucha información de transición en este IEP, porque es de un niño chiquito, pero los niños que ya están en la high school, en los IEP, sí deben que ver muchos objetivos ya en, o sea, introducirlos a la vida real, aprendiendo del dinero, aprendiendo a socializarse en el mundo de cuando ellos van a agarrar un empleo, muchas cosas más. Hablamos de comportamiento. Aquí menciona que el niño tiene comportamiento, pero una cosa que nos llamó la atención a ver este IEP que menciona que tiene varios comportamientos, por ejemplo, jala a los niños o pega queriendo llamar la atención o los pinchea o brinca, se mete abajo de la mesa, etcétera. Pero marcan ellos donde dice comportamiento, que sí tiene comportamiento, pero si ven abajo, ellos dicen que no necesita un plan de intervención de comportamiento. Y por eso es importante uno revisar su IEP y entender por qué es cada cosa. Por ejemplo, eso no es adecuado cuando un niño tiene comportamiento que le está haciendo batallar cuando él está en la clase o está impidiendo que él reciba su educación o otros estudiantes tienen que ellos hacer una evaluación funcional de comportamiento y allí desarrollan lo que se llama un BIP. Y es en el BIP son otras estrategias para, o sea, saber qué causa el comportamiento, porque para cada niño es diferente. ¿Qué vamos a hacer para ayudarlo cuando pase y qué vamos a hacer para prevenirlo? Y eso es algo que todos los maestros tienen que seguir. Cuando hay el BIP, hay muchos padres que vienen y nos dicen, oye, mi niño está batallando en la clase, tiene comportamiento. Y cuando nos mandan el IEP o les preguntamos, ¿le hicieron una evaluación funcional de comportamiento? No. ¿Qué es eso? ¿Qué es el BIP? Y no tiene nada de eso implementado. Ok. Necesidades de tecnología para el estudiante es como le mencioné, si su hijo es limitado en vocal y le puede ayudar también mucho en el comportamiento. Por ejemplo, a mi hijo, este, él todavía no es verbal, pero le ayudó mucho a reducir todos los comportamientos que tenía similar a este niño. Por ejemplo, el tocar, el de puchar, no era que él quería agredir a los niños, pero era su forma de comunicarse. También puede hacer lo mismo y pedir una evaluación para asistencia de tecnología. Y allí es donde determinan qué aparato, qué tableta va a ser útil para su hijo. Yo siempre le digo a los padres, no tengan timidez. Yo les puedo contar, mi hijo al principio quebró como 4 o 5 tabletas porque Wow. él no estaba preparado a eso, no sabía. Tuvimos que empezar en papel visual y lentamente lo fuimos cambiando a la tableta y él se puede expresar mucho más. Eso es algo que tomen en cuenta siempre. Next slide. Next, or that's it. That's good. Explique, ok, we did talk. So es como le mencionamos, cada niño va a necesitar refuerzos. Por ejemplo, aquí X requiere el uso de apoyos visuales, programas visuales para apoyar
apoyarse. Cada niño requiere de diferentes cosas. Este IEP quizás no refleje su niño y dirá, wow, mi niño no es muy visible, es al revés, etcétera. Pero allí es donde el resumen de todo es que tienen que tomar todos sus niveles actuales, todas sus acomodaciones que él necesita en cualquier cosa que esté batallando, implementar estrategias. Niveles. Okay, next slide. Ok, vamos a hablar de las metas. Es muy importante que como padres, cuando lleguemos a esta parte y nos las manden anteriormente, yo siempre tomo el tiempo de ver cada meta de mi hijo. Puedes tener 5, 6, 10 metas y las metas son basadas en cómo tú mejor miras tu hijo. Por ejemplo, para los niños más grandes van a haber metas de académicas, van a haber metas, oh, that slide went away. Van a haber metas académicas como matemáticas, ciencias, etcétera. Todo como dice, de lenguaje, lectura, escritura. Todas las metas para cada niño va a ser diferente. Por ejemplo, mi niño tiene ya 17 años, pero él tiene metas que son detalladas con lujo de detalle, porque él todavía de repente batalla para agarrar su lápiz. Escribe bien, pero escribe chueco. Hay metas que también tenemos para la escritura y uno dijera, "Oh, tiene 17 años, no importa, el objetivo es personal para tu hijo. En las áreas que tú ves que él batalla o si ves que tiene quejas en la escuela en matemáticas, ciencias, es el tiempo de tomarte el tiempo y decir, ok, está batallando en esta área. ¿Qué meta vamos a desarrollar para mi hijo? Y aquí ves un muy buen ejemplo, por ejemplo, a él, ves que tienen las primera, segunda, tercera semana, pero ves que la meta va cambiando cada vez, sigue siendo la misma meta, pero ves que el progreso tienes que ver que avanza. Por ejemplo, si tu hijo tiene, que va a no pucha a los niños o va a compartir, tienes que ver que la primera semana la meta sea no exagerada. O sea, no exagerada que las primeras semanas digas, o ya las primeras 9 semanas ya va a poder cumplir esa meta. No, porque también no quieres acelerar al niño. Tienes todo el año para cumplir esa meta y también revisar las metas cuando cumples las 9 semanas, porque hay metas que cumplen los niños antes de tiempo y las puedes quitar y implementar nuevas. O si, por ejemplo, ves una meta que ya está, que sientes que ya está, por ejemplo, al 80% de nivel y está completando, la puedes cambiar. Next slide, please. Y si Rápidamente, discúlpame, Leonela. Alex no nos ha dicho su apellido. Me pide Judy que por favor nos lo diga. Escríbamelo. Y muy rapidito, dice, cuando le vayan a hacer una evaluación completa en la escuela, avisan a los padres para entrevista o hacen la evaluación solo al niño. Si quieren, nada más responder rapidito para no tomarnos mucho tiempo. Que se avisan. What was the question? Sorry. Me preguntó a mí. Alex, ¿cuál es su apellido? Guillén. Ok. ¿Y eres Alex Guillén? ¿Así te registraste? Sí, señora. Gracias. Ok. Gracias, Alex. La pregunta es de Crystal. Dice que si cuando le van a hacer una evaluación completa en la escuela, avisan a los padres para entrevista o hacen la evaluación solo al niño. Cuando hacen una evaluación completa, tomen en cuenta que ellos van a hacer la evaluación al niño, pero siempre es importante comunicarse con el padre. Por ejemplo, cuando a mi hijo le hacen la evaluación psicológica o él habla, la hacen en la escuela, pero siempre ellos me llaman para saber cosas de mi niño, si está haciendo en casa, qué batallos vemos en casa,
Siempre sí debe que haber comunicación con usted también y por lo normal si llaman a preguntarle, a dejarle saber que están haciendo la evaluación y tomarlo en cuenta a usted también. Si no, tú también les puedes dejar saber, yo quiero participar. Y cuando ellos terminan la evaluación y te la explican con lujo de detalle, tú vas a poder tener tu momento de si estás de acuerdo o no. Pero por lo normal es basado en tu hijo. Okay, next slide. La otra pregunta de Crystal también rapidito es que su hijo tiene la tableta, pero que su maestra le dice que prefiere que use palabras. Entonces nada más es reafirmar lo que queremos, porque dice ella, yo también quiero que él use palabras, pero por ahora quiero que aprenda otra forma de comunicarse. Entonces hay que insistir, ¿verdad? Sí, y hay diferentes formas de eso. Por ejemplo, todos estos slides vienen siendo metas. En el área de mi hijo había metas que desarrollamos porque él cuando tenía su tableta tenía el costumbre de pedir McDonald's como 100,000 veces a la vez. Y una de mis metas que puse es que ellos le tenían que ayudar a que él sepa que hay otras opciones, que no nomás es McDonald's, McDonald's. Una de las cosas que hizo la escuela que no estuvo bien, por eso le digo, tienen que ser metas que están bien para el estudiante. Una maestra le empezó a borrar icons en su tableta y eso no fue una meta para mí nada bien. Yo les expliqué a ellos, óigame, ustedes implementaron una meta, quieren implementar esta meta que le está afectando a mi hijo, porque, por ejemplo, él pedía galleta, galleta, galleta y la maestra se cansaba de eso, o borraba la opción de galleta y mi hijo empezó a desarrollar su lenguaje, pero en lugar de pedirme galleta, él pedía cupcake. O sea, esa fue una meta súper mal para él. Como ellos la implementaron, no era correcta, no funcionó para él, porque yo le dije, él necesita todo su lenguaje visible allí. Yo le podía entender que no quería el cupcake, él quería una galleta, pero alguien más y en la vida real le van a entregar el cupcake y creaba más frustración para él. Y como le mencioné, rompió la tableta varias veces, pero entre más trabajan en estos objetivos para su niño individual, más es mejor. Y aquí van a ver varios ejemplos en esto. Next slide. Solo para decirte, Leo, nada más para que sepas, ya son las 7, ya habíamos advertido que nos íbamos a extender, pero para que tú juzgues cuáles slides a lo mejor no mencionar para ir más rápido, como para respetar el tiempo de todos. Gracias, Leonora. Sí, podemos esquipear estas porque estas hablando de las metas y como mencionaba, siempre la meta la van a ver cambiada cada 9 semanas, cada vez que le mandan un reporte de progreso. Por ejemplo, a mí me mandaban un reporte de progreso y no tiene que ser nomás como, oh, Carita, él estuvo haciendo bien. Yo les pedía un reporte de progreso más en depth que me decía dónde estaba actualmente mi hijo en las metas que estábamos trabajando. Next slide. Yuli, we can skip the benchmark ones. Y una cosa también es de que las metas pueden ser cortas, metas cortas pueden ser largas, no tienen que ser todas iguales, como le dije, pueden ser en la área académica. Hay niños que están en life skills y están trabajando en cómo cepillarse los dientes, cómo hacer cosas por sí mismos, ponerse el pantalón bien o que no se lo ponga al revés, sino al derecho. Para cada quien sería diferente y allí van a ver no solo la meta, sino qué refuerzos están usando ellos para ayudarlo a él.
Una Y pregunta, Leonela. Cuando una persona pide una evaluación de comportamiento, ¿en qué se basa? de comportamiento, cuando tú pides, por ejemplo, la funcional en el comportamiento que está teniendo el niño. Para cada niño es diferente. Para cada niño es el desarrollo de BIP, como te dije, es ver qué está ocasionando el comportamiento. ¿Qué podemos hacer para prevenirlo? Por ejemplo, en mi niño, ellos miraban mucho que se frustraba, avientaba cosas, etcétera, y fue cuando determinaron que él necesitaba algo más para comunicarse. Y cuando lo obtuvo, batalló, pero su comportamiento cambió mucho, muchísimo. So, Next slide. el comportamiento la evaluación de comportamiento es basado en lo que a cada niño le afecta cuando cambia su comportamiento. Sí, Y porque le va- para cada, por ejemplo, hay niños que están en educación general y el objetivo siempre es mantener, next slide, es mantener el niño en educación general. Pero hay veces que los niños no están preparados para una clases tan grandes, necesitan acomodaciones más, o sea, que hagan menos niños, más en depto, y a veces el comportamiento puede venir de la frustra, como dice, que no haya estructura o hayan muchos niños, la maestra no se puede enfocar mucho en ellos. You can skip the benchmark ones. Mucho en ellos. So, para cada niño eso le va a ayudar para identificar qué está ocasionando ese comportamiento. ¿Y cómo les ayudan a que puedan portarse mejor? ¿Cómo es cuando se hace la evaluación? ¿Cuáles son las herramientas o las técnicas que usan para poderles ayudar en su comportamiento? Pues cuando se desarrolla el WIP, toma en cuenta que ellos traen una especialista de comportamiento, alguien especializado en desarrollar las estrategias que le van a ayudar a tu hijo o hija. Como mencioné, para cada niño es diferente. Para mi hijo tenía todo de usar la tableta, también él tenía cierta ropa que no podía usar, cierta ropa que le molestaba. Y es importante cuando desarrollen el BIP, siempre les menciono a los padres, no porque es la escuela y es alguien que dice, oh, esto es mejor para tu hijo. Hay veces que nosotros conocemos mejor nuestros niños. A mi niño le desarrollaron, por ejemplo, que él tenía que usar jeans. Él tenía que usar jeans porque cuando iba a pee se quitaba el shorts, etcétera. Pero es como yo le mencioné, mi hijo, el comportamiento que estaba teniendo era porque él tenía sensibilidad a la fabric que estaba usando. So, ellos diciendo, oh, que use jeans en lugar o etcétera, no era adecuado para él. Eso en ese caso no le ayudaba. No, pero uno siempre, como le mencioné, si no estás de acuerdo en la evaluación, puedes pedir otra afuera de la escuela. Una ¿Y pregunta. cuánto tiempo tiene usted para pedir cuando ellos hacen la evaluación y si usted no está de acuerdo y ellos por alguna razón no le comunican a usted los hallazgos de los resultados de la evaluación? ¿Cuánto tiempo tiene usted para apelar esa decisión? Si ellos acordaron eso sin avisarle a usted. Es que depende, si es de la evaluación inicial, ellos tienen ciertos días para completarla. Y en eso vamos a hablar más en depto en una de nuestras clases por el tiempo que tenemos ahorita. Porque es muy importante que sepa la diferencia. Si usted la pide más después, ellos pueden durar mucho tiempo porque la inicial es la más importante. Ya, usted, la señora Yuri Blake, ella podría compartir un enlace donde podemos tener a las abreviaciones, los acrónomos, para ver qué significa. A ustedes les vamos a pasar la presentación. Nada más necesitan contestar la encuesta y se las vamos a enviar. Y ahí viene todo eso. Y no falten a la siguiente sesión. Pueden checar las fechas en nuestro website. Ahí vamos a hablar ya más con profundidad
sobre fechas y compromisos de la escuela, para que sepan. Y tome en cuenta que ellos tienen que poner las estrategias en todos lados, no solo en la clase, puede ser cuando van en la área de música, cuando van a la de recreo, al PE, son en todas áreas. Por ejemplo, aquí ves las acomodaciones que ellos marcaron en la participación de clase, ah, y con la maestra entendiendo los materiales visuales, ya sea fotos o tarjetillas para él, cosas de limitándose a la vez, no agotarlo con tantas cosas a la vez y también tener refuerzos positivos como comida, como comida, o puede ser lo que le guste a su hijo. Por ejemplo, a este niño tienen un chew toy, que es un tubo sensorial que muchos niños usan hoy en día, porque si sabemos, niños con autismo tienen lo que se llama stimming. Y hay veces es bueno que ellos tengan un tubo, algo que es masticable, algo que les ayuda a calmar cuando están agotados o están teniendo sensory overload. Next slide. Esta simplemente habla, aquí van a ver, no, porque el niño está chiquito, todavía no está en la edad de tomar el examen del estado. Pero una cosa que les quiero mencionar rápidamente, no porque nuestros niños tengan discapacidad, tomen la opción de escuchar o decir, no quiero que tome el examen del estado. Tomen en cuenta que también pueden poner acomodaciones para este examen. Por ejemplo, mi hijo, a él le brindaban porque él no tiene, am, como dice, intelectualmente él está más bajo de su nivel. A mi hijo le brindaban la acomodación de poder tomar el examen en 4 días. Next slide. Y es importante también porque usted quiere ver en qué nivel también está su hijo comparado a otros. Y hay veces que mi hijo pues no la pasaba o tenía un grado muy bajo, pero también nos ayudaba a saber en qué áreas estaba él batallando académicamente. Next slide. Alternativas. Esta es un recordatorio que decimos siempre, la meta principal es mantener nuestros estudiantes, nuestros hijos en educación general. Cuando usted hace el IEP, hay varios padres que nos dicen, hoy están recomendando a nuestros niños, mi hijo, a ir a Life Skills, que es una clase con menos estudiantes, más restrictiva y quizás sí sea adecuado para el niño, pero tomen en cuenta que aquí en esta sección usted puede implementar también estrategias que le ayuden a su hijo. Por ejemplo, mi hijo tenía la mitad y mitad, él estaba en Life Skills, pero lo sacaban a educación general para música, para el gym, porque lo que siempre tienen que tomar en cuenta es que queremos inclusión. ¿Cómo quieres que tu hijo pueda estar el día a día con otros estudiantes si no los exponemos? Y esta es una parte sumamente importante de considerar, porque también puedes poner estrategias que si tu hijo está en Life Skills, la meta es de exponerlo a General Education, educación general, y no lo tienes que hacer puedes hacerlo como más sea mejor para el niño una clase, la mitad de una clase, no tiene que ser tanto, pero la meta siempre es muy importante de exponerlo, porque tenemos que tener en cuenta que llegan adultos y es más difícil si nunca los exponieron a clases generales, es más difícil para ellos. Next slide. Eso es cierto, cuando usted tiene un niño en educación general, puede hablar de inclusión y cuando lo tiene en un lugar de un salón restringido de Social Skill Life, es más restringido, pero
por ejemplo, hay niños que pueden ir, como usted dice, ¿verdad? Nada más a 2 materias de Socio Skill Life y las otras materias en un salón de educación general. Sí, porque es Para que importante exponerlo. Por ejemplo, mi hijo batallaba cuando lo cambiaban a clases general, pero la maestra era súper dulce, súper buena, que ella implementó algo que todos los viernes hacían una clase de cocinar cosas chiquitas y traían una clase diferente a participar con ellos. So hay diferentes, muchas formas en que ellos pueden implementar esto. Leonella, Yes. and I know that Michelle has raised her hand. You're doing an amazing job. I know that parents have questions, but you've got 15 to 20 more slides to go. Yeah. So we want you to keep going, and then parents can always ask at the end or they can email you, okay? Yes. I'm so sorry because I know it's important that they ask questions. Sí, so vamos a dejar las preguntas al Whoops. Sorry. Yikes. You're muted, Leonela. Okay, Yeah, perfect. sorry, Leonella. That was my fault. I meant to mute myself. I'm so sorry. No, no se preocupen. So las preguntas las vamos a dejar al final porque vamos a repasar esto rápidamente. Esto simplemente le explica lo mismo, que es mejor que su hijo esté con otros estudiantes y no aislado de todos eso y lo que puede pasar si siempre lo mantienen, como dice, en restricción, etcétera. Next slide. Sí. Y luego aquí viene áreas que menciona en que, por ejemplo, en qué asistencia necesita su hijo en comidas, etcétera, transportación regular. Es una cosa que siempre hablamos con los padres, es cuando si su hijo está en una escuela y requiere transportación, la escuela le tiene que brindar esa transportación para sus hijos, ya sea en el bus general o en el bus de educación especial. Y como le mencioné, no solo en la clase puede brindar estrategias, sino también en el bus, en cada área, en sus rutinas. Si su hijo hace un deporte, allí también pueden brindarle estrategias también y acomodaciones. Next slide. Ok. Esta página es muy importante en el IEP y si no la han visto o no la han buscado en su IEP, esta página es cuando le dice cuánto tiempo su niño va a pasar en cada cosa el día a día, cuántos minutos. Por ejemplo, si su hijo tiene terapia de habla o etcétera, le va a decir cuánto tiempo va a pasar en clase general. Aquí miran que el niño no tiene tiempo marcado en clase general, pero como les mencionaba, eso cambia si tú lo estás cambiando de diferente salón. Tú vas a ver el tiempo que está pasando en clase general, educación especial, y siempre quieres mantener en mente los dos. Next slide. no le entendí lo que dijo la otra. ¿Cómo era la otra clase? Lo que dijo ahorita. Clase general es con más niños en la educación general y life skills, por ejemplo, es cuando es más restricción. Y ya aquí le dice, por ejemplo, cuántos minutos le van a brindar de speech, del habla, son 30 minutos, 7 secciones cada 9 semanas. Allí es importante que uno tome en cuenta si eso es suficiente tiempo para su hijo. Cada niño necesita, por ejemplo, más tiempo. Si usted requiere o piensa que él necesita más tiempo, puede pedir más tiempo también y llegar a un acuerdo con ellos. Siempre se tiene que pedir en una reunión de ARD eso, o se puede pedir fuera de la ARD. Siempre cuando usted quiere hacer un cambio o tiene, por ejemplo, una queja, una duda, tome en cuenta que siempre puede pedir una ARD meeting.
no tiene que tener, o sea, tenemos, por ejemplo, y hablamos de eso en las clases anteriores, que tiene 2 veces al año, pero no solo veces, tiene que ser 2 veces al año. Se puede reunir con ellos cuantas veces quiera hasta que le tomen en cuenta lo que tiene que, si le está molestando algo al niño o si tiene servicios. Hay veces que ellos pueden llegar a un acuerdo antes de hacer una meeting formal, hay veces puede ser rápida por teléfono, si usted está de acuerdo. Next slide. O si es algo rápido, se puede hacer por teléfono. Si es algo breve, también tenga cuidado en eso, porque hay veces que padres han dado permiso de que este, tengan meetings sin ellos. Nunca recomendamos eso, porque toma en cuenta que cuando usted les da permiso en eso, y no está presente una meeting, realmente nunca se debería que llevar a cabo sin usted, porque es su hijo. Usted es el miembro más importante del comité y esta es colocación. En colocación es donde los servicios que le van a brindar al niño, como aquí los servicios sigue el terapia de habla, sigue en el programa de PPCD y va a tener otros servicios juntos con el habla. So aquí para su hijo usted va a ver si él va a estar en educación general, en life skills, como le dijimos. Aquí viene la colocación y tome en cuenta que la IEP se tiene que seguir paso a paso. O sea, no vas a entrar a una IEP hablando de colocación luego. Vamos a hablar de las metas como platicamos en la clase anterior. Es como bloques, pasa la evaluación, los apoyos y servicios suplementarios, las metas, y antes de llegar a la colocación, no vas a esquipear un paso. Next slide. Behavior. Y aquí dice nomás lo que le están brindando ellos, como las metas, la asistencia de tecnología, ah, el plan de intervención y no sé por qué está marcado el plan de intervención y eso es lo que le dijimos, es importante revisar los papeles después de la junta porque por ejemplo aquí marcaron plan de intervención y ellos no tienen un BIP, no tienen un BIP, so tienen que tener cuidado. Una cosa que no mencioné también es que puede grabar la meeting. Usted puede pedir que graben su reunión de usted. Y aquí menciona del cover porque muchas juntas estábamos teniendo vía cover, ya sea en el Zoom y todo eso. Nada cambia. Aunque usted tenga una meeting vía Zoom, ellos tienen que seguir todos los reglamentos, ah, tanto como si estuviera en persona, tanto como si estuviera en el Zoom. Y luego marcan ellos todos los miembros que atendieron la junta y allí ve los que no, etcétera. Y ya la cosa más importante, next slide, please, es que nunca firme si usted está en desacuerdo en algo. Si usted está en desacuerdo o algo en la junta no le gustó, no llegó a un acuerdo, hablamos más en depto en eso en las clases, cómo usted puede hacer otra junta y por lo normal es 10 días cuando usted llega en ese desacuerdo y nosotros vamos a hablar en los pasos siguientes cuando este está en desacuerdo. Y estos son los presentes, o sea, todo lo que mencionamos, la elegibilidad, los niveles actuales de logros, que viene siendo el PLAF, el comportamiento, los objetivos de comportamiento, el idioma. Algo muy importante que si su hijo es alguien, por ejemplo, de bilingüe o está en ESL, también ellos tienen que brindarle acomodaciones en esa área. En el físico, ese niño no tiene límites físicos, pero si tu niño tiene límites físicos, sí también pueden poner todo de la tecnología educacional. Y next slide. De lo físico quería hablar, por ejemplo, mi niño batallaba mucho cuando hacían el PE. Usted puede pedir como era un setting muy grande para mi hijo, nosotros pedimos una acomodación cuando ellos trajeron a alguien más
que le ayudara porque el coach no tenía tiempo para mi hijo y él batallaba mucho. So, una de las acomodaciones sí puede pedir más asistencia de alguien más. Ok, next slide. Este habla del Zoom. Y este es simplemente lo que dijimos, que sí puede tener una AR meeting por teléfono y discutir todo eso, que era lo que pasaba mucho en el COVID. Pero como dijimos, es mejor que usted esté presente al 100%, solo que sea algo chico, un cambio ligero que tiene que cambiar. Pero si es algo grande, una evaluación, es mejor estar presente, aunque sea en Zoom, pero estar ahí. Next slide. Y aquí, cuando termina la junta, ven que se firman todos al final. Y como siempre repetimos, nunca firme si no está de acuerdo. En sea lo que sea, si es un servicio, acomodaciones, metas, no firme. Next slide. Okay. Next slide. Sorry, estamos skipeando porque ya se nos fue el tiempo. Y Es mucho siempre material, pero nos pueden mandar por email sus preguntas. Perdón, Leonel. sí, puede mandar por email sus preguntas y aquí solamente le está explicando que si necesita servicios de educación especial también puede llamar al SPED Texas. Esa página también es súper útil, habla de todo lo que se imagina en evaluación independiente, el IEP. Esa para mí fue muy útil. Y muchos padres también, si no revisamos el IEP ni nos damos cuenta que estos recursos están allí mismo a nuestro alcance. Next slide. Y este es el suplemento de autismo. Si vamos a tener una clase más en depth en hablar de esto, que es lo que le mencioné, que le ayuda en las áreas de comportamiento, si necesita más entrenamiento como padre o si usted piensa y necesita que la maestra necesita más entrenamiento. Por ejemplo, por ley, usted puede ir a observar a su hijo en la clase. Yo fui una vez 2 días y allí es donde me di cuenta que la maestra necesitaba más entrenamiento porque ella estaba leyendo un libro con mi hijo y ella no sabía ni dónde estaba mucho de los icons. En su tableta no la sabía y cuando yo lo mencioné en la meeting y le dije en mi observación, noté, noté que ella no sabía dónde estaba todo en su tableta. Ella me dijo, a mí nunca me entrenaron en su tableta. Nunca me brindaron apoyo, o yo estoy aprendiendo tanto como tu hijo. Y ya entonces fue cuando yo dije, a ella la tienen que mandar para un entrenamiento para que ella sepa usar mejor la tableta de él. Porque hay que tomar en cuenta, no porque sea una maestra de educación especial, significa que ellos son expertos, hay veces, en el diagnóstico de nuestros hijos. Next slide. Leonela, hay dos preguntas que se refieren a cómo hacer, cómo pedir ir a visitar el salón para ir a ver a los niños a la escuela. Eso es con un email, ¿no? Sí. Sí, y mencionamos mucho eso en las clases previas de que todo traten de ser por correo electrónico para que quede documentado. Es siempre bien si quieren recibir las llamadas, pero siempre es mejor hacerlo por email. Y si puedes mandarles y decirles que te gustaría observar tu hijo, ya sea en la clase, yo lo fui a absorber 2 días siguientes, pero sí puedes porque puedes ver las estrategias que ellos están usando. A mí me ayudó mucho para mejor aprender cuando mi hijo estaba, como dice, progresando muy bien con la maestra que él tenía. Yo quería ver cómo ella trabajaba con él y me ayudó mucho. A diferencia, me ayudó a ver maestras que se miraba que no sabían lo que estaban haciendo en muchas áreas. Okay, next slide. Pollos.
Y como mencionaron, como ir al baño, hay muchos workshops también que le pueden brindar a ustedes como padre, donde puede ir a los trainings que vienen con psicólogas o expertos que le ayudan a saber como qué refuerzos ayudar. Por ejemplo, habían calendarios que me decían de stickers para que mi niño le diera como más ánimo ir al baño, etcétera. ¿Qué estrategias? Y aquí habla más de estrategias, servicios de cuidado personal. Por ejemplo, es la pregunta que preguntaron, que si, por ejemplo, su hijo tiene un diagnóstico que es algo que es más físico, personal, toma en cuenta que sí pueden agregar ellos esfuerzos en todos esos áreas también, en las preocupaciones que tenga, ya sea, como dice, para los varones, afeitarse la cara, cepillar, poner desodorante. Eso viene en los servicios de cuidado personal. Por ejemplo, las niñas cuando tienen su periodo, han visto mamás que nos dicen, oye, me lo están mandando a la casa ella cuando tiene su periodo porque no saben qué hacer o no le pueden ayudar y eso no debe que pasar. Por eso aquí dice servicios de cuidado personal. Es cuando ellos le pueden ayudar a aprender qué está pasando con mi cuerpo, por qué pasa eso y implementar estratégicas también allí para nuestros niños. Next slide. Servicios. Y los servicios de cuidados personal, como mencioné, son muy diferentes para cada persona. Para unos pueden ser como ir al baño, ah, poder vestirse independientemente. Todos esos pueden ser metas y estrategias en ayudarles. Next slide. Y disculpe que estamos pasando esto tan rápido, pero sí son muchas cosas. Y aquí simplemente es los contactos de emergencia, que deben que llamar la área de discapacidad, la menciona otra vez. Siempre es importante, como mencionamos, saber qué están marcando, qué significa. Next slide. Formulario de consentimiento de Medicaid. Muchos padres nos han preguntado por qué me hacen firmar este formulario. No es obligatorio firmarlo. Eso simplemente es para que ellos ah, puedan mandar al Medicaid que ellos cobran como cualquier proveedor, pero no es obligatorio, no le afecta a usted. O sea, porque hay padres que nos dicen me va a afectar en mi elegibilidad del Medicaid, o hay veces que dicen me lo quitaron porque firmé eso, pero no tiene que ver nada de eso. Eso es simplemente para que ellos puedan como dice, también cobrar su parte por el servicio que está recibiendo el niño. Pero tome en cuenta que si usted firma este documento, usted puede, como dice, rehusar y decir, no quiero que les cobren, quiero cambiar, o sea, cambiar de pensamiento, no quiero seguir con esto, lo puede remover en cualquier tiempo. Next slide. Y este es simplemente parte del documento explicándole que es voluntariamente, lo puede retirar su consentimiento en cualquier momento. Next slide. Y aquí recibió la explicación de procedimientos de las garantías procesales. Esto es muy importante, se las deben quedar una vez al año en cada reunión y por lo tanto nosotros siempre mencionamos a los padres que tomen el tiempo, ya sea cuando no pueden dormir o X, en leerlas porque viene mucha información allí muy importante sobre los derechos de sus hijos, tanto a nacer como saber en qué hacer cuando llegan en un desacuerdo, etcétera. Next slide. Y por favor de llenar nuestra encuesta, porque eso nos ayuda a hacer más clases como estas, más entrenamiento.
So sí les pidemos que llenen la encuesta, por favor. Muchas gracias. Disculpen que nos extendimos bastante. La verdad es que es común que esto suceda, porque siempre hay muchas preguntas y no nos gusta dejar las preguntas en el aire. Si algo no contestamos o quieren que profundicemos más, nos pueden mandar un email o nos pueden llamar a la oficina. Es importante que no falten a la siguiente sesión. Ahorita no tengo a la mano la fecha, pero ojalá puedan estar con nosotros, porque ya vamos a hablar, sin hablar específicamente del documento, en general, cómo se debe de tratar con el comité ART, cuáles son sus derechos, cuáles son los tiempos que se deben tomar y respetar entre todos ustedes. Entonces, por favor, contesten la encuesta y les agradecemos que hayan estado con nosotros. Sí, y tomen en cuenta que tenemos más clases, más entrenamiento. Quizás hay preguntas que dicen no las contestaron o no entraron más en depth, como en el autismo suplementario, abreviaciones, los éxitos para tener una mejor reunión, y vamos a tener clases que van más en depth o más que estamos limitados de tiempo. Bueno, pues llegamos al final de la sesión. No les quitamos tiempo. Judy, we're just saying goodbye Yeah, and we're explaining that they can send their questions to us. Okay, yes. And please tell them, I just wanted to be respectful of everyone's time. And we are so glad that everyone joined us. We have another class in March, and we hope to see everyone there. It's so important what you are learning, and we're so grateful that they all joined us. Muchas gracias a todos de nuevo. Nos despedimos ya en este momento y nos faltan a nuestra siguiente sesión, que es en marzo. Consulten nuestro website para la fecha exacta o su email original. Muchas gracias y buenas noches. Muchas So gracias. please complete the survey. A completarla, por favor, completarla. Yeah. Muchas gracias. Gracias. Buenas Thank noches. Ya hice you. la encuesta, súper sencilla. Gracias. De nada. I know that part. Uni and Leonella and Christina, if you could stay on for 30 seconds. Uni, you can probably stop sharing your screen. Thank you.